Sandrita, ¿cómo has estado? Estoy en clase 11 y me han entrado sino 6 personas nomás. Sí, sí, señora. Pues le comunico, ¿no? Para que le comunique a los otros, al profe, porque yo, ¿sí? ¿Me hace el favor? Bueno, 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 bueno. Buenos días, chicos. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo han estado? Bien, señora. Ya esperé bastante. No han entrado nadie más. 8:37. Bueno, entonces, como les había dicho, entonces vamos a ver lo que corresponde, la parte correspondiente a el estudio de la historia, ¿no? La parte del estudio de la historia. Bueno, vamos a hacer una corta reflexión. Que este día sea de grandes bendiciones para todos, miembros de tu familia, para aquellas personas que se encuentran en el hospital, en la clínica, para aquellas personas que se encuentran en la calle, que no tienen un alimento, ¿sí? Pedirles a esas personas, a Dios Todopoderoso, que los bendiga este día. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a ver entonces lo que corresponde al estudio de la historia, ¿sí? El tema de hoy. Empezaremos con ¿qué es la historia? Desde la antigüedad, sí, han existido grandes inquietudes del ser humano y ha sido la de conocer y registrar los hechos ocurridos en el pasado. Esto lo ha llevado a idear métodos y herramientas que le permiten entender las distintas etapas por las que han transcurrido su permanencia en el mundo. La ciencia que se ocupa de estudiar el pasado se denomina historia. Entonces, hoy los grandes historiadores, ¿sí? Se han hecho hoy y antes, ¿no? Se han hecho preguntas, han tenido sobre inquietudes, sobre el conocer la procedencia del ser humano, ¿sí? Lo que ha ocurrido en el pasado, ¿sí? Han ideado métodos y herramientas para entender las distintas etapas de la historia de la humanidad.
a este fenómeno, a este acontecimiento, conocimientos del pasado se le ha llamado historia. También la historia contribuye a buscar soluciones a problemas del presente, procurando entender por qué sucedieron determinados acontecimientos en un tiempo y en un espacio específico, así como sus causas y relaciones. Entonces, la historia busca dar soluciones en la actualidad, entonces, o sí, a muchos problemas. Entonces, ¿qué ha hecho la historia? Hace con sus conocimientos, tanto del pasado como el presente, entonces ha elaborado como paralelos, comparaciones, compara un hecho histórico sucedido hace siglos atrás, ¿sí? Con los que hoy estamos vigentes. Por ejemplo, un ejemplo, nosotros a veces tomamos la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y a veces la comparamos, mientras que en Europa estaba en la Segunda Guerra Mundial, aquí en Colombia, ¿qué pasaba? Entonces, eso es lo que hace el historiador, ¿no? Buscarle soluciones a esos problemas, ¿sí? O darle una comparación entre qué fue la Primera Guerra Mundial con la Segunda Guerra Mundial. O darle una comparación entre el periodo paleolítico con el periodo arcaico aquí en América, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace el historiador. También dice que las personas también se han preocupado por dejar un registro de sus experiencias. Los primeros habitantes plasmaron su acontecer diario en las paredes de las cuevas donde se protegían. Eso es lo que se conoce como arte rupestre. ¿Qué quiere decir arte rupestre? Todo lo que ellos escribieron, su escritura jeroglífica, entonces la plasmaron diariamente dentro de las cavernas, ¿sí? Entonces a ese arte se le llamó rupestre. Luego, con la invención de la escritura, pudieron transmitir en forma más clara sus impresiones del mundo, dando lugar a la historia como una ciencia social con un objetivo definido. Entonces, el estudio del ser humano y el desarrollo de las sociedades en el tiempo. Cuando hablamos que cuando se hizo la invención de la escritura, la invención de la escritura fue principalmente en Mesopotamia, ¿sí? Con la escritura cuneiforme, ¿sí? ¿Por qué cuneiforme? Porque tenían forma ¿de qué? En forma de cuñas. Entonces, cada una ahí plasmaron, ¿sí? Lo que ellos entendieron, los conocimientos, ¿sí? La religión, todo lo plasmaron dentro de esa escritura cuneiforme. Por eso dice que con la invención de la escritura pudieron transmitir sus conocimientos al mundo, ¿sí? Entonces, con eso lo hicieron. Mesopotamia, la cultura de Mesopotamia, fue la primera que inició la escritura y se llamó la cuneiforme, ¿sí? Debido a que ellos tenían que plasmar sus conocimientos, sus ideas, entonces la hicieron de esa forma. También vamos al hecho y el proceso histórico. Los hechos ocurridos son una fuente para la historia, para los historiadores, pero no todos tienen un carácter histórico. Entonces, los historiadores articulan dentro de un proceso hechos históricos para interpretar de manera más amplia su tema de estudio. Entonces, los hechos que han ocurrido para los historiadores pues, son fuentes. Y esas fuentes, ¿sí? Vienen a ser de un proceso, ¿sí? De un proceso de hechos históricos que han sucedido, ¿sí? A partir del surgimiento del hombre hasta hoy. Entonces ellos toman unas fuentes, ¿sí? Y esas fuentes ellos las van a clasificar, ¿no? Esas fuentes las clasifican en fuentes directas o fuentes indirectas, ¿sí? Y ya lo vamos a ver.
Dice que un proceso histórico ocurre cuando una serie de hechos que suceden en el tiempo se relacionan entre sí. Bueno, entonces la historia como ciencia busca el descubrimiento de la verdad, emplea métodos científicos, tiene apoyo de otras ciencias, tiene categorías, la ciencia tiene categoría de ciencia, investiga causas y consecuencias de los acontecimientos y emplea el análisis, la crítica. Entonces, la historia como ciencia tiene categorías, como son, busca el descubrimiento de la verdad, emplea métodos científicos, tiene apoyo de otras ciencias y tiene categoría de ciencia porque investiga y las causas y consecuencias de los acontecimientos y emplea el análisis y la crítica. Tenemos ahora el conocimiento histórico. Ya vimos lo que son los hechos históricos, ahora vamos a qué es el conocimiento histórico. El estudio de procesos es el estudio de procesos significativos y sus correspondientes hechos genera el conocimiento histórico. Este se construye con base en dos campos complementarios, el de las fuentes y el de la experiencia del historiador. Cuando hablamos de las fuentes, ¿sí? Son elementos, ¿sí? Las fuentes históricas son elementos materiales e inmateriales que brindan al historiador información sobre un hecho. Gracias a ellas se genera el conocimiento histórico. Por esta razón, se afirma que las fuentes son la materia prima con la que se construye la historia. Dependiendo su origen, las fuentes se clasifican en primarias o directas, secundarias o indirectas. Entonces, para el conocimiento histórico, ¿sí? Hay que tener en cuenta los hechos que generan, ¿sí? Conocimiento. Y este es la base, ¿sí? Complementaria, ¿sí? Y esta base complementaria pueden ser las fuentes y la experiencia del historiador. Estas fuentes brindan al historiador una información de un hecho, ¿sí? Y de ahí entonces se genera un conocimiento histórico. Por eso se afirma que las fuentes son la materia prima para la construcción de la historia. Se clasifican en primarias o directas y secundarias o indirectas. Cuando hablamos de las fuentes primarias, son las que involucran materiales producidos de manera simultánea durante el desarrollo de los hechos que nos brindan información. Por ejemplo, en una investigación sobre el Bogotazo y la muerte de Gaitán, las fotos y reportajes encontrados en diferentes periódicos, escritos en la época en que ocurrieron los hechos, ¿sí? Se considera una fuente primaria, ¿sí? Entonces, las primarias son hechos que nos brindan información que han ocurrido siglos atrás, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener un ejemplo fuera del Bogotazo, puede ser la segunda, la guerra, sí, la Segunda Guerra Mundial puede ser. Aquí en Colombia puede ser la masacre de las bananeras, ¿sí? Que fue un hecho histórico, ¿sí? Brinda información, hay fotos, hay reportajes, periódicos, ¿sí? Ocurridos de ese hecho, ¿sí? Bueno, las fuentes secundarias son las que se construyen a partir de las fuentes primarias. También se conoce como fuentes historiográficas, porque
porque dan cuenta de un proceso investigativo y analítico por parte del historiador. Por ejemplo, una investigación sobre los raizales servirá de base para una posterior investigación acerca de la historia de la música del archipiélago de San Andrés. ¿Sí? O no solamente, digamos, la música de los raizales, ¿no? Sino también sus costumbres, su religión, su idioma, de dónde procede, ¿sí? Cómo fue que llegaron, ¿sí? Cómo llegaron. Cuando hablamos raizales, estamos hablando de los 3 grupos que encontramos en San Andrés, ¿no? Que son el europeo, el nativo y el afrodescendiente, ¿no? Que llegaron acá, por eso se le llama raizal. Entonces, si cogemos un grupo, entonces de ellos, entonces nos vamos a dedicar a la historia de la música, cómo fue la historia de la música de ellos al llegar a San Andrés, ¿sí? En Europa. Lo mismo, no solo la música, sino sus costumbres, así como así como en Colombia, ¿sí? Si vamos a dedicarnos al estudio de los chichas o los muiscas, nos vamos a estudiar entonces más que todo sus, ¿sí? Sí, vamos a estudiar no solamente la parte política, ¿sí? Sino vamos a dedicar solamente a los chichas en cuanto a sus costumbres, ¿sí? En cuanto a su religión, por ejemplo. Entonces vamos a estudiar únicamente la religión de los muiscas. Nos dedicamos a ese estudio nomás, ¿sí? Pero en una forma específica, porque si hacemos una forma general, pues ya lo hacemos como fuentes primarias, ¿sí? Pero si lo hacemos de una forma secundaria, tomamos un solo aspecto, ¿sí? De estudio de esa cultura. Clasificación de las fuentes. Las fuentes primarias se clasifican en orales. Las orales vienen a ser discursos, entrevistas, testimonios y grabaciones discográficas, entre otras. ¿Ves? Esas son las orales. Discursos, entrevistas, testimonios, grabaciones discográficas, entre otras. Por ejemplo, ¿sí? Las grabaciones de Adolfo Hitler, ¿sí? Cuando hacía los discursos, ¿sí? Entrevistas también, los testimonios que él, ¿sí? Y grabaciones. En cuanto a escritas, encontramos documentos públicos. Los documentos públicos puede ser lo que corresponde a una declaración de renta. Los documentos privados vienen a ser las cartas, ¿sí? Puede ser, ¿cómo se llama? Escrituras de una casa, ¿sí? De un edificio, lo que tengamos. La prensa, memorias, diarios y crónicas personales, correspondencias públicas, privadas y la producción literaria y científica de una época. En cuanto a las iconográficas, son pinturas, esculturas, monumentos arquitectónicos, fotografías, grabaciones fílmicas de la época en estudio. Cuando hablamos pinturas, son los cuadros, ¿sí? Que se encuentran de esa época. Las esculturas que tenemos también, los monumentos, las esculturas y monumentos. Por ejemplo, cuando nuestros indígenas, por ejemplo, la cultura sanagustiniana, en el Parque de San Agustín vamos a ver esculturas. Entonces, eso es lo que corresponde a las fuentes iconográficas. Dice en la guía número 10, selecciona un proceso histórico e identifique los hechos más relevantes que lo componen. Preséntelo en una línea de tiempo. Y ahí van a observar entonces el video, del link, y de acuerdo al video, por favor, tienen que elaborar ese puntico.
lo tienen que realizar. ¿Ya? Bueno. Voy a hacerles unas preguntitas. Bueno. Dani, ¿qué es para usted? ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? Dani. Dani, ¿qué es la historia? Dani, ¿qué es la historia? Es la ciencia que estudia el pasado y todas las inquietudes que tiene el ser humano desde que existimos. Bueno, y la prehistoria. Hago la relación entre historia y prehistoria. Pregunto, ¿la historia fue después de Cristo o antes de Cristo? Según los historiadores. ¿Ah? Antes. Y la prehistoria fue después del hombre, creo. Ah, Tatiana, muy bien, muy bien. ¿Sí ve? ¿Y qué es el conocimiento histórico? Que yo lo hablé. ¿Qué es el conocimiento histórico? ¿Qué es el conocimiento histórico, Santiago Castro? ¿Ah? Conocimiento histórico, ¿qué es? ¿A qué llamamos conocimiento histórico? No sé. El conocimiento histórico es cuando ¿qué? Cuando el historiador comienza ¿qué? Cuando reúne todo, pues todos los datos o algo así. Entonces cuando el historiador empieza a reunir todos los hechos, ¿sí? ¿Sí? Y que ha recogido de las fuentes, ¿sí? Y arma, así, entonces arma lo que nosotros llamamos el conocimiento histórico. ¿Sí? Por eso el historiador reúne todas las fuentes, lo que acaba de decir, las fuentes primarias y las fuentes secundarias. ¿Ya? Cuando hablamos de fuentes, por ejemplo, ellos hacen, ya con su estudio, ¿sí? Sus conocimientos, ellos hacen como una comparación, y yo les estaba comentando. La comparación entre lo de la Primera Guerra Mundial con respecto a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? O también pueden no solamente esos hechos, también puede ser las características, hacen un paralelo entre las características de los periodos históricos, ¿sí? De la prehistóricos con los periodos históricos, ¿sí? Prehistóricos y los históricos. Los prehistóricos, ¿ustedes saben cuáles son? ¿Cuáles son los prehistóricos? Periodos prehistóricos en la antigüedad. Antes de Cristo, ¿cuáles fueron? Nómbreme uno. Los dinosaurios, la era Antes de de hielo. Cristo, ¿cuáles Antes de fueron? la era prehistórica, la era de hielo. La de Sí. los Bueno, dinosaurios. muy bien. Y también tenemos que, en la prehistoria tenemos el paleolítico, el neolítico y el mesolítico. Y en la historia, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos épocas o periodos? ¿Cómo se los llamamos? Sí. Las edades, La antigua, edad, media, la edad antigua, ¿cuál más? moderna y contemporánea. Media, contemporánea, muy bien. Bueno, ¿y cuál fue el paso? También le hablé ahorita. ¿Cuál fue el paso entre la prehistoria y la historia? ¿Qué lo dividió? La prehistoria de la historia. ¿Cuál fue? Es una sola palabra. ¿Cuál fue el paso de la prehistoria
y la ¿Evolución? historia. ¿Cómo? ¿Cuál fue el paso? Es una sola palabrita. ¿Cuál fue? La escritura, chico. Ah, La invención de la escritura. ¿Sí? Cuando el hombre empezó a dejar, ¿sí?, sus jeroglíficos escritos en las paredes, ¿ya? Entonces, ¿sí? Ya no era por dibujos, sino por letras, ¿sí? Y ahí empezó entonces lo que nosotros llamamos el alfabeto. Entonces, eso es importante. ¿Cuáles son las fuentes primarias? ¿Me las mencionan, por favor? Fuentes primarias de la historia para que el hombre, si empiece su estudio, su conocimiento histórico, ¿cuáles serían? Explíqueme. ¿Ah? ¿Cuáles son? ¿Eso no es lo de iconografía? Sí, pero entonces las primarias, fuentes primarias. Las fuentes primarias, chicos. ¿Mm? Cuando hablamos de documentos públicos, documentos privados, cartas, ¿sí? ¿Ah? Fotografías, ¿sí? Cuando hablamos también hay fuentes orales, ¿sí? También las encontramos, ¿no? ¿Sí? Que van de generación en generación, los que nos han comentado nuestros abuelos, ¿sí? Que a veces escuchamos, a nuestros padres, ¿sí? Que nos cuentan leyendas, eso es también una fuente oral. Entonces también damos paso. Chicos, yo más que todo les hago esto porque vamos a iniciar sobre parte de historia, ¿no? La historia de los conflictos, ¿sí? Ya sea las dictaduras, ¿sí? Que algunos recuerdan algunas que vimos el año pasado, ¿sí? Entonces vamos a hacer énfasis en eso. Dirán, pero nosotros ya lo sabemos, pero en realidad tenemos algunos conocimientos, te vamos a ampliar más sobre esta parte, por eso lo hago, ¿sí? Y continuamos con la parte de la historia, en la próxima clase, y traigan, tengan a su mano materiales, papelitos, colores, todo lo que puedan, que vamos a trabajar en clase, ¿sí? Esa actividad, no la voy a dejar como tarea, sino la vamos a hacer dentro de la clase. Sí, la próxima clase, dentro de 8 días. ¿Sí? Tengan a mano esferos, marcadores, colores. Ahí mismo en el cuaderno lo pueden hacer. O en una hoja. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar eso. Seguimos con la parte de la historia. Entonces, ojo con esto, chicos. Hay una diferencia. La división que hizo la división entre la prehistoria y la historia fue el surgimiento de la escritura. ¿Sí? Ya no dejaban dibujos plasmados, sino ya empezaban a trabajar escritura, ¿sí? Jeroglíficos. Entonces, una parte importante. Sí, anteriormente fue la rupestre, ¿no? La pintura rupestre, ya dejada por antiguo. Ya después de iniciar y conocerse la escritura, entonces ya se da un avance al ser humano, ya viene conocimientos más claros, ¿no? De qué son ellos, porque están ahí, ¿sí? Son preguntas, vuelvo y les digo, de conocimiento histórico, que el historiador se apoya en eso para dar los hechos. Se hace una comparación de lo que pasó años anteriores, ¿sí? Con respecto a lo que hoy estamos viviendo, ¿sí? Hacemos también hacemos énfasis en la parte de, ¿sí? Lo que los españoles, por ejemplo, cómo fue, ¿sí? Dejaron esas huellas atrás, ¿sí? Todo ese, ideas políticas, económicas, ¿sí?
y que hoy aún tenemos, pero con diferente nombre, ¿no? Entonces eso es lo que va a hacer la historia, o sea, el historiador hace eso, ¿sí? La relación entre lo que fue el pasado y lo que está en el presente, ¿sí? Y eso son a veces nosotros muchas veces nos preguntamos por qué es esto y esto, ¿sí? ¿Para qué esto? Sí, estudiamos eso, pero no hacemos énfasis del pasado. Entonces, para nosotros estudiar un hecho importante, ¿sí? Aquí actualmente tenemos que irnos hacia el pasado, ¿sí? ¿Mm? Sí, y entonces eso es. Entonces, chicos, que estén muy bien, no se lo olviden, estar al día, chicos, acuérdense que ya el 30 de junio se termina el segundo periodo, ¿sí? Entonces, al día, chicos, con las actividades, y vuelvo y repito, no solamente son las mías, sino de las demás asignaturas. ¿Sí? Entonces, ojo, chicos, y recomendaciones para la próxima clase, tengan a mano colores, marcadores, hojitas, que voy a hacer una actividad y la vamos a hacer dentro de la clase. ¿Sí? Para ser más claros. ¿Alguna pregunta, chicos? Eduardo, Tatiana, Juan. No sé. ¿Alguna pregunta del tema? ¿Les quedó duda? ¿Sí? ¿Algo? Laura, ¿qué dice Laura? No. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? Sacan dudas que aquí todas nos queda, ay, ya va a acabar el tiempo. Quedan unos minutos. ¿Alguna pregunta, chicos? Sobre el tema, sobre la historia, ¿sí? Las fuentes, ¿sí? Que hoy tenemos, que algunos ya hoy las tenemos, ¿sí? A diario las utilizamos, esas fuentes, ¿sí? Las evidencias, digamos así, de lo que hicieron en el pasado, ¿sí? Que hoy tenemos conocimiento claro de ello, de esos hechos. ¿Alguna pregunta, por favor? Dani. Marín. ¿Alguna pregunta? Marín. Juan. No, señora profe. ¿Nada? Bueno. Entonces, nos vemos, chicos. No se les van las recomendaciones. Tengan a su alcance marcadores, colores. Vamos a trabajar ahí unas actividades dentro de la clase, ¿sí? Para mejor comprensión. Chao, chicos, que estén muy bien, se cuidan. Estén al día con todo. Hasta luego, chicos, que estén muy bien. Tatiana, que Chao, profe. Laura, que Chao, estén muy profe, bien. gracias. Eduardo, Chao, Santiago, Marín, Juan, que estén muy bien. Chao, profe. Chao. Gracias. Bueno.